Saludos. Vicente Bello está con nosotros, vamos a hablar de la cuestión electoral, pero antes, todos estos días me había referido, como es habitual, a Carla y a Carlos Acosta, como pareja de su programa a los Buenas Noches, pero Carla ahora está desde el comienzo de semana sola, y Carlos pasó un programa en la mañana y a la gerencia del Venezolano TV, saludos, y caramba, qué bueno que Carlos esté en esa posición para ayudar al canal allá en Miami. Entonces, ahora sola se lo doy a Carla, pues, a mi hermana, mi querida, amada y idolatrada Carla. Salud. Vicente, la cuestión electoral. Vamos a meternos en el tema del acuerdo y la cuestión electoral. Todo parece indicar, lo que se ha filtrado de Dominicana, que la fecha es el problema ahora. Aunque para un sector de la política en Venezuela, nada más como la elección la convocó la ANC, ya ahí no hay que ir. Hoy leí Luis Vicente León, que no se puede ganar una elección donde la mitad de la oposición se dedica a fregar la otra, donde hay gente que ataca más a la oposición que al gobierno. Así es. Sí, entonces, hay gente que cree que como eso es la ANC, que nosotros no reconocemos, ni tú ni yo, ni ninguno de la oposición, pero una cosa que no la reconozcamos, pero ya existe. Está ahí. Es un hecho de facto. Eso es como la Guardia Nacional. Ahí está. La Guardia Nacional está ahí, y si a ti te aparece un Guardia Nacional, no te queda más remedio que acatar la orden que te dé. O correr. Que es lo que yo recomiendo. Correr. Pero no hay otra cosa. Es un hecho, es un dato de la política. Pero aquí hay un sector que te protagonizan mucha gente, muchos voceros, no tienen fuerza organizada, pero tienen muchos voceros, que juega todo el tiempo la antipolítica. A la antipolítica es la negación de la política. La política tiene como destino el poder. Esto no. Claro. Esto es cómo nos alejamos todos los días del poder y Maduro gana. Es obvio que Maduro está haciendo todo lo que está haciendo, todos estos obstáculos, para que la gente no vaya a votar. Le ha quitado efectividad al voto, Vicente. Y lo va a seguir haciendo. Estamos en el peor de los mundos, que es este, en el cual el gobierno está decidido a presionar y a utilizar todas las palancas de poder que tienen a su alcance para los medios de comunicación, la Asamblea Nacional Constituyente y todos los factores que se manejen, incluyendo a los que desde la oposición se dejan influenciar por ellos, para crear esta matriz en la cual atacan más a la oposición, como tú dices, a factores de la oposición que al mismo gobierno, y entonces tenemos esta situación en la cual la oposición está, una parte dividida, que está en contra del resto de la oposición, y una parte, tenemos que decir, que está muy desmoralizada. Y eso es un factor bastante complicado, porque los que están contra la oposición y llaman a la abstención, bueno, eso lo han hecho muchas veces. Pero hay un sector que está desmoralizado, que está en la penuria, en la tristeza. En la tristeza, que está sin expectativas, los cuales son más difíciles de recuperar, y que obligatoriamente y necesariamente frente a cualquier elección es un factor importante que la oposición debe recuperar. Quizás no muchos esos abstencionistas radicales que siempre se han abstenido van a mantener, pero todas estas personas que están hoy en la desesperanza, que están ocupados pensando única y exclusivamente en buscar comida y en procurarse medicinas y toda esta situación tan terrible que estamos viviendo en los aspectos personales, los venezolanos, naturalmente, ese sector tiene que ser atendido, debemos recuperarlo, pero en una situación de desesperanza es bastante... Vicente, aclárame algo. Yo tengo entendido que Enrique Márquez fue por Nuevo Tiempo a estas conversaciones, que Manuel no fue, ¿o sí fue? No, sí fue, pero es que de cada partido están dos representantes. Por Acción Democrática está Luis Aquiles Moreno y otro señor que estaba ahí en la última rueda de prensa. Está Manuel Rosales y Enrique Márquez, porque te acuerdas que estaba Timoteo Zambrano y renunció. Entonces en su lugar asistió Enrique Márquez, igualmente por primera noticia. Porque la cantidad de fotos donde Borges le da un beso a la hermana de Jorge, una cosa se ve que propia diciendo que eso es inaceptable, y Manuel Rosales está dando la mano al otro, pero vi otro, o sea, la cantidad de cosas que están circulando por internet. Hubo una que me llamó la atención, diciendo que Julio Borges se reunía con Jorge Rodríguez aquí en Quintanao y que ahí recibía plata, y todo el mundo, qué asco, qué horror. La cantidad de cosas que están circulando en las redes es una degollina, es un suicidio lo que está degollando.
Entonces, pero eso nunca ha servido para nada, pero efectivamente hay muchas personas que lo creen. Y naturalmente todos esos cuentos y esas fotos que te salen cualquiera de los que estaban en República Dominicana de pronto en un sofá, que si estaban explicándole, todos esos cuentos, pues, ¿no? Que si estaba maquillándose o que se estaba haciendo, etcétera. Naturalmente eso crea una desmoralización, y eso está dirigido precisamente a la oposición, para desmoralizar a la oposición. A mí no me cabe ninguna duda de que muchos de esos mensajes que se generan por esa vía están producidos por el gobierno, porque lo que están es dirigido a eso, pues al estado anímico de los opositores, a desmoralizarlos y precisamente a crear a contribuir a esta desesperanza, que es en este momento uno de los principales problemas que tenemos en el seno de la oposición para recuperarnos, porque nosotros, digamos, aquí, frente a cualquier escenario electoral que yo considero que debe salir alguna alternativa intermedia, y no tengo idea cuál podría ser, y no me pongas en ese aprieto de tratar de decir aquí cuál podría ser un punto intermedio, pero aquí va a haber que llegar a un punto en el cual se acuerde ir a elecciones, y eso tiene que ver algo que cedan. Y si no hay de acuerdo, y entonces el radicalismo insiste en que no votemos, se le suma primero Justicia, que está a segundos de eso, bueno, ya Voluntad Popular está ahí, y entonces yo no sé si ha de aguante, porque en las elecciones de alcalde no aguantó. Sí. Entonces, ¿qué pasa si entonces el radicalismo nos tira para la abstención y uno no quiere? Yo no me quiero tener, me parece que es un error, que eso es rendición. La abstención es rendición. Sí, exactamente. No, yo comparto tu opinión de decir que abstenerse es rendirse. Eso lo comparto yo totalmente. Nosotros debemos participar, pero naturalmente, ojalá logremos encontrar un filito donde colocarnos para movilizar a la gente a luchar, y tiene que haber alguno de esos elementos que nos permita agarrar para allí, para apalanquearnos pero fíjate, para luchar. En las dictaduras, porque aquí hay gente que dice que Maduro es una dictadura, pero cuando van a relacionarse con ellos lo tratan como si fuera otra cosa, porque en la dictadura la pelea es por votar. Claro. La pelea por votar, porque los regímenes dictatoriales impiden el voto, y basta con recordar a Pérez Jiménez el referéndum para recordar qué hace. Claro. Entonces aquí, que el voto, que es básico y fundamental para salir de gente como esta, entonces la propia oposición es la que destruye el llamado al voto, que es parte de la pelea. Pero no solo eso, sino que la abstención nunca ha sido un plan, nunca nos ha llevado a nada. En el 2005 fue un fracaso terrible. Todas las organizaciones, los partidos políticos que insistieron en abstenerse en el año 2017, en esa pantomima de abstención, que fueron la negación de estas elecciones de octubre, diciembre, la no participación allí, eso no condujo a nada. Ahí estamos. Ahora, ¿cómo van a explicar, digamos, esos partidos que dijeron en diciembre no, pero en las presidenciales sí? ¿Y ahora qué van a decir? Vamos a ir al corte, y cuando regresemos intentemos subir el ánimo. Seguimos con Vicente Bello, quien es representante de la oposición de la mesa en el CNE y es experto en temas electorales, hablando de este tema electoral. Fíjate, primero Justicia ganó el Zulia con Guanipa. Bueno, Guanipa ya la oigo, es un problema de principio. Total, el Zulia quedó en manos del gobierno, de Omar Prieto, que es peor que Bello. Sí. Y entonces, ahora fue a validar PJ en el Zulia y no sacó votos, nada. No logró, porque la gente ve a Guanipa mal, esa es la verdad. No lo ven como un hombre entregado, sino ven como que se entregó el Zulia. No, lamentablemente pudimos constatar con esta validación de que en el Zulia primero Justicia salió muy mal. Primero Justicia en el Zulia, en Miranda, en Caracas y en Aragua, en la validación, digamos, lo que eran sus apoyos, sus fuertes, sus bastiones de militancia organizada para movilizar, no les respondió,
Y eso es algo sobre los cuales Primero Justicia debería reflexionar mucho. Esperamos, ojalá, yo particularmente soy muy solidario con todos los partidos democráticos, y nosotros estamos haciendo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos a validar, y ojalá el próximo fin de semana, cuando ese proceso se realice de los reparos de Primero Justicia, logre completarlo, pero hasta ahora deben reflexionar sobre los resultados que están teniendo en este proceso. Fíjate, Vicente, Maduro y Jorge Rodríguez dicen, hay un preacuerdo, y sale toda la oposición así, no, es que es un acta, no aquí, y no se dan cuenta que allá hay una trampa más. Así es. Porque el gobierno sabe que no hay acuerdo, pues lo dijo el presidente dominicano, pero lo hace para poner a la oposición a decir que no lo hay, o sea, que es la que no lo quiere. Porque son públicos distintos. No es igual el público que vota por la oposición que el que vota por Maduro. Sí. Y el público que vota por Maduro ve a la oposición como el que no quiere la paz. Claro, por eso es que yo insisto en lo que te decía hace un par de minutos, de que buena parte de esos mensajes que se están generando contra la oposición son producidos por sectores del gobierno. Porque precisamente con esa burda manipulación de Jorge Rodríguez, insistiendo en que había un acuerdo y había un documento firmado, había un acta firmada sola, y que fue inmediatamente rebotada por varios sectores a través de las redes sociales. A mí no me queda ninguna duda que los que estaban esperando para hacer esa campaña o levantar esa espita, gente vinculada al gobierno, que lo que estaban eran potenciando por las redes sociales lo dicho y la estrategia definida por Jorge Rodríguez, que era manipulación, manipular esa suspensión de las negociaciones en la mesa, como así fue presentada, porque efectivamente después de ese hecho, el único elemento resaltante de esa operación fue las declaraciones de Jorge Rodríguez, potenciadas por la vía de las redes sociales, de esa manera en la cual se le dio mucha bomba a decir que sí había un acuerdo y que era la oposición que estaba negociando por debajo de la mesa. Por eso la demostración es que hay un sector ahí del gobierno trabajando con esos mensajes. Sí, y dirigiendo a la oposición radical, así es, que no se da cuenta, o se da cuenta, pero igual es el mismo fundamento. Fíjate, David Letterman, ¿te acuerdas? Aquel presentador americano muy famoso. Ahora tiene un programa en Netflix. Invitó a Obama. Yo he contado varias veces este episodio en estos días. Obama dice que las redes están produciendo un fenómeno en el mundo que es una falsa realidad. Porque los que son, ponte en el caso de Venezuela, los radicales, ¿qué ven en las redes? A María Corina, a Ledesma, a Patricia Poleo, se ven lo que se les parece, porque en las redes tú buscas lo que te interesa, lo que es parecido a ti, segmenta la realidad. Entonces ves lo que te complace. La gente que es como nosotros, democrático, moderado, ve entonces la declaración de los partidos, la declaración de los que son afines, los candidatos. Busca los encuestadores, sí, los opinadores, y entonces se alimenta como un pedazo. Y el público en general ve deporte, no le para eso. Entonces no hay una visión de la realidad global, total, sino que cada uno ve un pedacito. Eso en Venezuela no solo está ocurriendo, sino también creo que el gobierno lo fomenta como una política, que nos quedemos enjablados en nuestro pedacito y no veamos al otro. No, claro, retroalimentar hay todos esos fenómenos que se están produciendo. Por eso yo insistía en que hay que ver muy bien, para los que quieran hacerlo, pues, ¿no? Reflexionar sobre cuál es el tipo de mensaje que están reproduciendo. Porque precisamente, digamos, tratando de ver, ojalá pues analicen, a quién beneficia el mensaje que estamos repitiendo, multiplicando, a quién beneficia y a quién perjudica. Por allí podríamos inteligenciarnos para ver dónde se origina ese tipo de mensaje. Ojalá pudiésemos reflexionar sobre eso, muchos analizarlos y seleccionar mejor los mensajes, las campañas en las cuales... Pero ¿cómo hacemos? Fíjate, María Corina produce hoy una declaración en que dice esta perlita: esos que están ahí no son la oposición. Esos que están en Dominicana, que Julio Ore, quien acaba de ser presidente de la Asamblea, coordinador nacional de PJ, que es uno de los partidos más fuertes, donde está AD, donde está Nuevo Tiempo, donde están los otros partidos, sí. Eso no son la oposición. ¿Quién es la oposición? Y bueno, está la mayoría
de la Asamblea Nacional. Pero ella niega eso, o sea, no lo reconoce claro. ni como oposición ahora. Sí, bueno, esto es lamentablemente una situación, el peor de los mundos en la cual estamos, y en esta situación en la cual ya claramente pues, reflejada en las encuestas de esta división de la oposición y desmoralización de un sector de la oposición es terrible, pues, ¿no? Y nosotros debemos hacer bastante esfuerzo para ver cómo recuperamos eso. ¿Cómo lo respetamos? Ajá, fíjate, en los acuerdos se dice que el CNE quedaría 3-2, la oposición ganaría un miembro, que todas las mesas y todo eso sería fiscalizado, que además se permitiría la observación extranjera. O sea, en este son aflorados que hay algunos avances, que la discordancia está en la fecha. ¿Esos avances son suficientes? ¿No son suficientes? Si no hay acuerdo, ¿vamos o no vamos? ¿Qué opinas tú? ¿Se va o no se va? Bueno, estamos como en un limbo, ¿no? Sí, bueno, estamos en una situación muy, muy difícil, muy complicada. Sobre el tema de esa decisión de ir o no ir, yo no quisiera todavía avanzar sobre ese aspecto, porque ahí hay unos temas que hay que discutir todavía mucho, tanto en la mesa de negociación como en toda la alternativa democrática. Pero si nosotros logramos que aquí venga observación internacional y se respete, se garantiza el respeto a la ley orgánica de procesos electorales completamente, ahí casi estamos, o ahí estaríamos en el escenario del año 2015, en el cual nosotros le ganamos al gobierno, y entonces solo faltaría el recuperar la fuerza de lucha de la oposición o de todos estos amplísimos sectores, digamos, esta mayoría social que hoy está contra el gobierno, se recupere el ánimo de lucha de esa mayoría social para convertirla en una mayoría que luche, y se convertiría entonces sí en una mayoría política. Estamos muy cerca, no completamente, pero estamos muy cerca del escenario del año 2015 y entonces habría una posibilidad. Yo en ese aspecto soy optimista, porque yo estoy convencido, no sé a través de qué método, pero aquí vamos a terminar con un candidato unitario. No pareciera que hay tiempo para primaria. Yo creo que no hay tiempo, ¿no? Yo creo que no hay tiempo. Ahí recuerdo que las últimas elecciones internas salimos muy golpeados, hubo problemas en varios estados. En las municipales, yo no me canso de decirle las cosas que hicieron nuestros aliados, bicho. Así es, exactamente. Entonces ahí hay una situación en la cual debemos buscar unos mecanismos que nos permitan encontrar un candidato unitario y que nos refuerce entonces para que nos dé palancas para convertir esta mayoría social que existe hoy en una mayoría. Hoy fue a comprar pescado, 1 kilo de calite, 1 millón de bolívares. Eso es terrible. Y el sueldo mínimo está, le platican 300, con Cetatica llega a 700. Sí, 1 millón de bolívares por 1 kilo de pescado. No, terrible. ¿Por qué con esta situación la oposición no está ganando las encuestas, no está montado en la crisis, no está significando cambio? Porque la desesperanza que existe, esta desesperanza aprendida que tenemos de la mayoría de los venezolanos, de esta mayoría social, que está convencida y que cree y está convencida de que el responsable de todo este desastre es Nicolás Maduro y el PSUV y ese sistema que han intentado implantar y toda esta desastrosa política económica que tiene, es la que todo el mundo mayoritariamente está convencida de que eso es así. Yo te digo, insisto, esa mayoría social todavía no está convencida de convertirse en una mayoría política para votar contra Nicolás Maduro, y ese puente es el que nos falta por lograr que haga clic. Yo creo que ahí se avanzaría muchísimo si logramos recomponer la unidad y presentar un candidato unitario. Allí habría un avance. Yo soy optimista en ese aspecto, que se podría abrir una palanca para que nosotros logremos convertir todo ese rechazo al gobierno de Maduro, se convierta y se decidan a luchar por el cambio. No como están ahorita en la desesperanza, dedicados únicamente a buscar comida y toda esta situación tan desesperante de comida y medicinas para los enfermos, y entonces naturalmente podemos hacer esa palanca para convertir esto en una fuerza. Fíjate, ya vamos a despedir a Vicente, pero a la gente que nos ve en Miami, sé que es casi imposible que le hagan caso a uno,
Sobre todo estando en Miami, porque eso que dice Obama, los radicalistas atencionistas se alimentan de los radicalistas atencionistas y no ven a los demás son descalificados, no forman parte de su análisis. Pero hay que dejar de hacer el coro a esta gente que lo que hace es dividir a la oposición, atacarnos más nosotros de lo que atacan el gobierno, ponernos como traidores, como vendidos, y esas campañas. Hay que, como dice Vicente, tratar de volver a la unidad para ir más allá inclusive, para acercarnos a sectores que antes votaban por Chávez y no quieren votar por Maduro, pero que vengan lo uso como mezquina. Así es, no, es que evidentemente hay un sector del chavismo que está sufriendo todo este desastre, es víctima, están pasando hambre, están muriéndose también niños, hijos de chavistas porque no encuentran medicina. Ese sector está sufriendo las consecuencias de este gobierno, y nosotros desde la oposición tenemos que abrirle espacio a esos activistas que hay allí, que son muchos y que sinceramente quieren un cambio para Venezuela. Y eso es necesario abrirle espacio, y eso hay que demostrarlo con trato. No solamente diciendo que debemos ser amigos de ellos, amables con ellos, no. La idea de crear una alianza nacional de Venezuela, de todos los venezolanos que queremos cambio, independientemente del partido por el cual hayan votado en las elecciones anteriores, en tantas que ha habido, sino que quieren un cambio y que se monten en cambiar esta realidad de la Venezuela de hoy. Esto abarca a muchísimos venezolanos que van mucho más allá de los opositores de la alternativa democrática. Perdona que te corte, pero tenemos que ir al corte. Gracias por estar con nosotros. Ya seguimos con Sukikos. Seguimos en su programa Kikosis. Vincenzo Di Martino. Él parece de Barlovento, pero él es de familia italiana. ¿Y por qué tenemos a Vincenzo hoy? Porque bueno, a la gente que vive, a los italianos que viven en Venezuela les interesa, porque Vincenzo es candidato al Parlamento italiano. Casi todos los parlamentos europeos tienen esa condición, que eligen representantes de las colonias, la gente que se fue, y forman parte pues de sus debates. Y Vincenzo quiere que los venezolanos votemos por él. Haga campagna, puoi dire, però hágalo in italiano, ma mangiare. Allora, buonasera a tutti. Sí, bueno, España e Italia tiene diputados y senadores que se escogen y se eligen en el exterior, se escogen y se eligen a través del voto que llega. En el caso de Italia son sobres que llegan a tu casa, son sobres que tienes que votar y devolver al consulado de Italia. Los españoles creo que van al consulado directamente. Los votantes a quien me estoy dirigiendo son los italianos residentes en Latinoamérica, para escoger a mí, en mi caso como diputado, para las elecciones políticas del 4 de marzo. ¿Y tú vas por alguno de los partidos italianos? Sí, claro, mi partido es Unital, es un partido nuevo, un partido recién... No es el de Berlusconi. No es el de Berlusconi, pero es un partido nuevo que hicimos en Latinoamérica, sobre todo para defender los derechos de los italianos en Latinoamérica. Y más que todo para nuestra colectividad italiana en Venezuela, la cual hoy en día está un poco más golpeada que el resto de Sudamérica. Y se ha ido, aquí vinieron una cantidad de italianos que nos ayudaron a construir a Venezuela con su trabajo, con su esfuerzo, sobre todo en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y al final también, por la crisis que acompañó a Europa en ese periodo. Pero, y además hicieron cosas importantes, hay urbanizaciones completas, La Candelaria, Chacao, que tiene muchos italianos. Aquí de Bote también hay. Pero se han ido yendo, porque el país, ellos se fueron de la crisis y la crisis se les apareció aquí peor que si hubiera pasado una guerra, como una maldición bíblica. Más o menos, eso no lo sé si es peor o mejor que la guerra, pero sí, muchos han regresado, sobre todo los jóvenes se están yendo, pero aquí estamos para ayudar a los más jóvenes, a los viejos que se han quedado y a los italianos que siguen aquí en Latinoamérica. Y se puede lograr que estos parlamentos discutan el tema venezolano, se pronuncien, esas gestiones son importantes. Bueno, ahorita que tenemos esa solidaridad internacional que nos está ayudando bastante.
Bueno, el Parlamento, en este caso, nosotros nos tenemos que encargar exclusivamente de los problemas que hay en Italia y los problemas que pueden tener los italianos en el exterior. Pero hay comisiones que van al Parlamento Europeo y esa me imagino que, no sé si yo voy a quedar en esa comisión. Primero tengo que ver si gano y después veo si... Pero tú vas si por toda quedo. Latinoamérica. Yo voy por toda Latinoamérica. Ah, pero en Argentina hay más italianos que aquí. En Argentina hay más italianos y por eso siempre ganan. Por eso pido un apoyo fuerte a la colectividad italiana en Venezuela, que esta vez sea más contundente, que vaya más a las votaciones o que vote y así poder tener un representante de Venezuela en el Parlamento y ganarle a los argentinos. Yo recuerdo que durante el paro, el Club Ítalo y numerosas organizaciones de italianos en Venezuela se metieron, se pronunciaron, o sea, asumieron un papel importante, o sea, no se hicieron los locos. Y bueno, que nadie se puede escapar de la crisis ¿Cómo ves tú de las cosas? Porque escaparse de esta crisis es imposible. Cada día estamos no solo peor, sino más mal. Sí, definitivamente no me puedo negar en que hay una crisis que tal vez podemos superar. Hay que tratar de, si hablamos de la crisis venezolana, hay que tratar de centrarse en ella y conseguir soluciones, independientemente que las personas que busco son para votarme para Italia, no para ayudar. Sedúcelo con la crisis nacional, porque Italia está un poquito lejos. Italia está un poquito aunque de corazón se lleve por dentro. Pero hay muchos problemas para los ciudadanos ítalo-venezolanos o ítalo-latinoamericanos, sean argentinos o brasileños, de donde sean, y que eso hay que resolver. No, claro, en el porque Parlamento. en Argentina tienen los Kirchner, que es como Maduro. Bolivia está Evo, que es como Maduro. A Correa lo pitaron en estos días, en una radio le cayeron encima. Ellos tienen, el madurismo tiene sucursales. Claro. Yo sé que tú no te vas a meter con ellos, No. pero... No puedo meterme con ellos y no debo. Bueno, haz un llamado que vote por ti, pues, ya que estamos aquí, y tú te niegas a decir que Maduro es bueno. No, yo no he dicho nada. Me llevas. No. Mira, tuviste la polémica ya tiene varios días, de Poleo con Jaime Bailey, ¿la viste? Sí. Que bueno, hoy dice Luis Vicente León, a propósito de eso te voy a comentar, que es imposible ganar las elecciones en Venezuela cuando la mitad de la oposición se dedica a hablar mal de la otra, todo el día en eso. Así es muy difícil. Y entonces este debate es expresión de eso. Sí. Ese debate es expresión de eso porque la cantidad de gente que le ha caído encima a Poleo por decir una cosa tan sencilla como que el otro inteligente. El Mundo Chirino, que era psiquiatra, rector de la universidad, que era un hombre muy culto, era un asesino, un depravado. Entonces, Pero era inteligente. Pero inteligente. Entonces, yo no sé, nosotros nos metemos en unas polémicas. ¿Tú crees que los italianos que tienen años parejos viviendo en este mundo puedan darnos algunas recomendaciones? ¿En qué? ¿De inteligencia? De la política. De la política. No creo que sea el indicado en este momento para hablar de... No, sí, ahí hay una... ¿Cómo se llama la italiana aquella que fue al Parlamento que se desnudaba? La Cicciolina. La Cicciolina. La Cicciolina. La Cicciolina era radical. ¿Sí? Era del Partido Radical. Sí. Ajá. Bien, cuéntame, Y fue diputado. Está bien, cuéntame de Berlusconi y de cómo están las realidades italianas. Bueno, Berlusconi es contrincante. ¿Es tu contrincante? No es contrincante, pero es de otro partido político, Bueno. que es el partido de Berlusconi, pero nosotros vamos por un partido, en verdad que lo que queremos es ayudar en todos los defectos que pueda tener la red consular, por ejemplo, que no ayuda en este momento, los viejitos que tienen problemas con el cobre de las pensiones. ¿Cuánto le llega a un pensionado en Venezuela? Depende de lo que ha integrado, le llega, pero esa parte de dinero que le llega, esa diferencia que le llega entre la pensión venezolana y la pensión italiana, en este momento está golpeada por un tipo de cambio que le están aplicando y entonces le llega mucho menos de lo que debería. De lo que el euro está ahí Sí, en el mercado suelto. exactamente. Entonces, la ciudadanía, que es dificilísimo poder conseguir, y muchos de los jóvenes necesitan irse, necesitan llegar a Europa. Mi hijo tiene ciudadanía italiana. Ah, Mi esposa buenísimo. quería que yo me volviera italiano. ¿Y por qué Tengo el no? rostro, perfil. No es una cuestión de rostro. Acabas de decir que yo no me parezco italiano. No puedo ser italiano. Y lo soy de padre y madre, ¿no? Sí. Sí, claro. Yo pensé que tú eres nacido aquí. No eres Yo nacido nací aquí,
pero de padre y madre italiano. Sí. ¿De qué zona? Son tus padres? sicilianos. Sicilia. Dios mío. De la parte más al sur de de Sicilia. Sicilia. Así, o sea, tú nunca has oído hablar de algo que se llama mafia. De la mafia. Que ¿no? ya no existe, ¿no? Ya no existe. Sí, sí. Porque se pierden las cosas buenas. Sí, sí existe. Sí. Bueno, gracias, Vicencio. Gracias a ti por Ya traer. saben los venezolanos que ven en nuestro programa que ¿cuándo es la elección? ¿Qué día? Las elecciones son el 4 de marzo, pero nosotros votamos por correspondencia. La próxima semana empiezan a llegar los sobres, por ende, mientras te van llegando, votas y los vas devolviendo al consulado o al correo con el cual te llegó. Gracias, Vicencio. Y gracias a todos. Así que nos vemos mañana aquí en Quicosis.